Y el Señor los ha levantado, el Señor los ha restaurado, el Señor los ha sanado con su poder. También he escuchado testimonios de muchos que han sentido la presencia de Dios en este lugar y han visto el mover del Espíritu Santo en sus vidas. He visto a muchos ser bendecidos, tanto espiritualmente como materialmente, de acuerdo a sus necesidades. Pero también, tristemente y lamentablemente, he visto como muchos, después de ser salvos, después de ser sanos, después de ser restaurados y bendecidos, en vez de acercarse más al Señor, en vez de vivir una vida más agradecida con Dios, simplemente se apartan de Dios y se van de la iglesia. Esto lo mencioné en la mañana, para los que estuvieron en la mañana. Amén. Dije muchas veces cómo los humanos somos mal agradecidos, porque decía en la mañana, muchas personas vienen al Señor en busca de un milagro, de una bendición, de una respuesta, y el Señor en su misericordia, en su favor, en su bondad, hace, hermanos, lo que ellos piden o hace lo que ellos necesitan. Amén. Y eso, como dije en la mañana, ha sido miles a lo largo de la vida cristiana. En el caso mío, en el ministerio de mi padre, en el ministerio mío, muchos, miles quizás, personas que han venido a la casa del Señor, han venido en busca del Señor. Amén. Y el Señor, repito, en su bondad los bendice, los levanta, los restaura, los sana, los prospera. Pero lamentablemente, así como vinieron, también así se fueron. Se apartaron de Dios, dejaron al Señor. Amén. Y volvieron atrás, volvieron al mundo. Entonces la pregunta que nos hacemos esta tarde es: ¿por qué después de recibir las bendiciones de Dios? ¿Por qué después de recibir, hermanos, del Señor, como dice el canto, puras bendiciones, muchos vienen a la iglesia solo de vez en cuando y otros se van y ya no regresan? ¿Por qué? La pregunta. Amén. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Y yo creo, mis amados hermanos, que sin duda alguna, en este texto que hemos leído esta tarde, encontramos la respuesta a esta pregunta. Porque en la explicación de Jesús de la parábola del sembrador, encontramos 4 grupos de personas que están dentro de la iglesia. Amén. Y quiero que lo veamos, miremos detenidamente la explicación de la parábola, para que podamos determinar, mis amados hermanos, en qué grupo nos podemos encontrar cada uno de nosotros. O sea, una evaluación, una autoevaluación en nuestra vida espiritual. Versículo 19, tenga su Biblia a la mano ahí, por favor. Oiga lo que dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Amén. Este primer grupo de personas son todos aquellos que no entienden o simplemente no quieren creer la palabra de nuestro Señor Jesús. No entienden o no quieren creer completamente la palabra de Dios.
Y sin duda alguna, esto describe el primer grupo de personas que están allá en el mundo. Amén. Pero lastimosamente también describe a un buen grupo dentro de la iglesia. Estamos hablando, mis amados hermanos, de todos aquellos que han escuchado la palabra de Dios, han oído la palabra de Dios, se ha predicado, amén, se ha enseñado. ¿Cuántas predicaciones hemos oído? ¿Cuántos sermones hemos escuchado? ¿Cuántas enseñanzas, hermanos, hemos oído? Amén. Pero simplemente, amén, no la creen. ¿Y por qué no quieren creerla, mis amados hermanos? Porque no tienen fe, o su fe ha sido destruida por el enemigo. Porque para creer hay que tener fe. Amén. Porque la fe, escúcheme bien, es algo imprescindible. La fe es algo necesario cuando nosotros decidimos seguir al Señor Jesús. Siempre he dicho, mis amados hermanos, en el ámbito cristiano, en el reino de Dios, todo es por fe. Amén. Así lo dice Hebreos 11:6. Dice: sin fe es imposible. Oiga esto, es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces la fe es algo imprescindible, algo necesario en la vida de cada uno de nosotros, porque sin fe es imposible agradar a Dios. También Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. ¿Y oír qué, amada iglesia? La palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hay que poner atención a esto, amada iglesia. Dentro de la iglesia hay muchos que nunca logran entender el significado de las predicaciones. En otras palabras, no entienden la palabra de Dios. Y la razón principal por qué no entienden es porque somos indiferentes a la voz de Dios. Amén. Por eso Jesús le decía a aquellos que andaban detrás de él: el que tiene oídos para oír. Porque Jesús predicaba, Jesús enseñaba, pero no todos oían la palabra de Dios. No todos ponían atención a la palabra de Dios. Aún entre sus mismos discípulos. Amén. Por eso decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Y por eso sucede que dentro de la iglesia, repito, hay muchos que oímos predicaciones, oímos mensajes, amén, oímos sermones, pero no entienden, porque muchas veces, repito, no estamos perceptivos a la voz de Dios. ¿Cuántos quieren que el Señor nos hable? ¿Cuántos quieren que el Señor nos hable? Amén. Pero para oír la voz de Dios es indispensable, necesario que nosotros estemos dispuestos a escuchar la voz del Señor. Mire, hay muchas iglesias llenas de personas que no toman las cosas de Dios en serio. Muchos ocupan el espacio en una silla, pero nunca alcanzan a ver lo que Dios desea de él. Nunca alcanzan, hermanos, a ver el propósito de Dios para él. Amén. Muchas veces he predicado acá yo, hermanos, que el propósito de Dios al salvarlos o al salvarnos no es solamente para que, hermanos, estemos en este lugar, vengamos a cantar, vengamos a escuchar palabra y culto nada más. No,
el propósito de Dios a salvarnos, amada iglesia, es que Él tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Él tiene un lugar especial para cada una de nuestras vidas. Amén. Aleluya. Pero muchos, repito, no alcanzan a ver lo que Dios desea de ellos, lo que Dios pide de ellos, lo que Dios anhela de ellos. No alcanzan a ver el propósito de Dios para sus vidas. Y la razón principal de eso es porque muchas veces no están buscando más de Dios en su vida. No se acercan al Señor Jesús con fe. No escuchan la voz de Dios. Y entonces lo que pasa es que como no están buscando más de Dios, no están buscando crecer espiritualmente, amén, no están buscando verdaderamente el reino de Dios, llega el enemigo, amén, y arrebata lo que fue sembrado en el corazón de él. Porque, hermanos, tenemos un enemigo, y ese enemigo no está jugando a la iglesia. Ese enemigo no está jugando a cristiano. Ese enemigo va en serio. Amén. Ese enemigo quiere destruir tu alma, quiere destruir tu vida. Ese enemigo quiere apartarte del camino del Señor Jesús. Y Él es el primer interesado en que tú no estés atento a la voz del Señor, que tú no estés perceptivo a la voz de Dios, porque la palabra del Señor dice que Él ha venido para matar, robar y destruir. Y eso es lo que hace el enemigo en muchos de nosotros, amada iglesia. Amén. Como muchos no estamos buscando el crecer espiritualmente, no estamos buscando la dirección de Dios, no estamos buscando el propósito de Dios, no estamos buscando el plan de Dios, que es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Entonces llega el enemigo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón de ellos. Llega el enemigo y les roba la fe, la paz, el gozo y las bendiciones que Dios le da a todo aquel que llega al camino del Señor Jesús. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. La vida cristiana se trata de permanecer. La vida cristiana se trata de perseverar. Amén, amada iglesia. No es, hermano, solamente un tiempo o solamente es el principio. No, no, no. Porque repito, por eso pasa lo que pasa. Porque la palabra fue sembrada en tu corazón. Creíste la palabra, obedeciste la palabra. Pero como no creciste, no seguiste creciendo espiritualmente, no seguiste perseverando en el camino, no insististe, hermano, en continuar hacia adelante. Entonces ahí es donde llega el enemigo, arrebata lo que fue sembrado en tu corazón, roba lo que fue sembrado en tu vida y por ende, repito, hermanos, te aparta del camino del Señor Jesús. Amén. Y así es como encontramos al primer grupo que deja de asistir a la iglesia, porque no buscan más del Señor, no buscan más de su presencia, no buscan más de su palabra, no buscan el oír la palabra del Señor. Por eso esta tarde diga a su vecino, hermano, busquemos más de Dios. Hermano, enfócame en que se está durmiendo, por favor. Póngamelo ahí en la pantalla en grande que esté durmiendo, por favor. Para eso pusimos la pantalla ahí. Vamos a enfocar a los que están durmiendo. Versículo 20, vaya conmigo, versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, que está saliendo a todo el mundo, está saliendo a todo el mundo, hermanos, ¿eh? Así que lo van a ver que está dormido. Versículo 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, al momento. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Amén.
Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Amén. El segundo grupo son aquellos que obran por emoción. Oiga esto. El segundo grupo de los que se van o se apartan del Señor son los que obran por emoción. Diga amigo, emoción. Hay muchos que han hecho un compromiso con Dios simplemente por emoción y no por convicción. Oiga esto, iglesia. Hay muchos que hacen compromisos con el Señor por emoción y no por convicción. Amén. Yo no sé ustedes, pero yo encuentro imposible, hermano, no emocionarme cuando siento la presencia de Dios en mi vida. Amén. Es algo que no se puede explicar, hermanos. El sentir el Espíritu Santo en nuestra vida nos hace cantar, nos hace danzar, nos hace correr, nos hace gritar, nos hace llorar. Amén. Nos hace hacer cosas poderosas. Pero mi relación con Dios no puede basarse solo en emociones, porque las emociones son superficiales, las emociones son momentáneas. Pero mi relación con Dios tiene que ser profunda. Mi relación con Dios tiene que tener base, tiene que tener fundamento, tiene que tener raíz. Amén, iglesia. Si los pastores o los líderes de la iglesia nos dejáramos llevar por las emociones y no por la convicción que Dios nos ha dado, hermano, la iglesia no estuviera abierta. ¿Por qué? Al ver cuántos problemas, cuántas adversidades hemos tenido que pasar, al ver cuántos dejan de venir a la iglesia, al ver la indiferencia de muchos hermanos para la obra de Dios, son cosas, hermanos, repito, que tocan las emociones. En otras palabras, pasamos por momentos difíciles, momentos de emociones negativas, que si permitimos que nos dominen o hagan influencia en nosotros, hermano, eso causará que caigamos del lugar donde Dios nos ha puesto. Es por eso que un creyente fiel, oiga esto, nunca debe permitir, hermanos, que el emocionalismo controle su vida. No debe permitir que la emoción controle, hermano, su vida, sino que tiene que dejar que el Espíritu Santo sea quien guíe sus pasos en todo momento. Porque si no es así, hermano, lo que se escucha y se aprende por medio de la palabra es dejado para seguir una emoción o un deseo. Amén. El verdadero cristiano, repito, es el que tiene que tener o tiene que, hermanos, tener en su vida realmente ese fundamento, esa raíz, amén, basada en la palabra de nuestro Dios, y no dejar que las emociones, hermanos, decidan por su vida. Repito, es importante la emoción, es bueno todo, pero tenemos que echar raíz para poder permanecer en el camino de nuestro Señor Jesús. Así ha habido mucha gente acá, hermano. Wow, cuando vienen, hermanos, por primera vez y comienzan a servir, hermanos, traen una emoción grande. Amén. Y usted los mira bien emocionados. Y hermanos, danzan, cantan, alaban, testifican, hermanos, evangelizan y hacen todo. Y usted dice, oye, iglesia se compuso. Amén. Hoy sí. Pero hermanos, cuando usted ve pasar el tiempo, solamente es ¿en qué? Emoción. Porque pasa el tiempo y entonces la emoción comienza a bajarle, la emoción comienza a decaer y ya no es el mismo de antes. Amén. Ya no es el mismo de antes. Porque la emoción lo mueve y no la convicción. Pero qué bueno es cuando hay gente de convicción en la iglesia. Qué bueno es cuando hay gente que está
firme y parada en la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesús. Que hermanos, no lo mueven las emociones, no lo sacan las emociones, sino que, hermanos, repito, permanecen en el camino del Señor. Pero repito, hermano, por eso no deje que la emoción controle su vida, sino que tiene que dejar que el Espíritu Santo sea quien guíe su vida, guíe sus pasos en todo momento. Y es así como muchos, oigan esto, por la emoción, muchos se han ido tras doctrinas falsas y hasta apóstatas. Aleluya. Por no tener convicción en lo que han creído. El celo por la doctrina del nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Mira, iglesia, muchos que estuvieron aquí, muchos que oyeron la palabra de verdad, oyeron el mensaje de Jesús. Óigame esto, iglesia. Hoy están de iglesia en iglesia. Hoy andan de iglesia en iglesia y les da lo mismo. Les da lo mismo. Últimamente he visto un montón de gente que estuvo aquí, hermano, y anda con guisón, ranas charqueras. Sí. Aparecen en una iglesia, de repente están en otra, y les da igual lo que se predica, da igual lo que ahí se predique, da igual lo que ahí enseñen. Amén. ¿Por qué? Porque son gente de emoción y no gente de convicción. Por eso en esta iglesia queremos gente de convicción, gente que sepa lo que está haciendo aquí, por qué está aquí. Queremos gente que sepa para dónde va también. Gente de convicción, que no se mueven. Amén. Las emociones no lo atraen, no lo jalan, sino que permanecen. Amén, amada iglesia. Este es el segundo grupo de personas que dejan de venir a la iglesia. Aquellos que nunca logran tener una verdadera relación con Dios, porque actúan por emoción o impulsos y no por convicción. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Oiga eso. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El tercer grupo de personas son aquellos que permiten que las cosas de este mundo hagan influencia en su relación con Dios. Hermano, este es un grave problema que existe en el ser humano. ¿Por qué? Porque la avaricia y el apetito por las cosas de este mundo conducen a la persona lejos de la voluntad de Dios. Una gran verdad acerca del ser humano es que somos personas avariciosas. Entre más tenemos, ¿sí o no? Nunca estamos conformes. ¿Verdad que no, hermano? Nunca estamos satisfechos. Entre más tenemos, más queremos. Es bien raro que la persona siempre esté satisfecha. Es bien raro que el hombre o la mujer esté satisfecho. Porque el ser humano tenemos ese problema. Nunca nos conformamos. Amén. Pero la realidad de lo que pasa en la mayoría de los casos es que todas esas cosas conducen a la persona a hacer compromisos financieros que después se le hace difícil de cumplir. Amén. Muchas veces, hermano, dije, el hombre o la mujer no está satisfecha y en su insatisfacción, hermanos, siempre quiere aparentar lo que no es. Siempre quiere aparentar lo que no tiene. Amén. Si una persona ve a otra con algo, el otro ya lo quiere. Amén.
Si usted ve al vecino con un carro nuevo, ya que usted quiere un carro nuevo también. Amén. Si lo ve con una pantalla grandota, también el otro quiere. Si ve el vestuario, también lo quiere. Amén. Y todas estas cosas lo que hacen, repito, es conducir a la persona a hacer compromisos financieros que después se le hace difícil de cumplir. Amén. Y los cristianos no nos salvamos de eso. Entonces, para poder cumplir, oiga, hay que trabajar más. Hay que hacer horas extras. Hay que trabajar hasta los domingos. Amén. Hay que cerrar una noche el negocio, la venta. Amén. Y ya no queda tiempo para congregarse. Ya no hay tiempo para orar, ya no hay tiempo para leer la Biblia, ya no hay tiempo. ¿Por qué? Porque el afán por las cosas de este mundo y por la riqueza los aleja y los aparta de la voluntad de Dios. Miren lo que dice 1 de Juan capítulo 2, versículos 15-16. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre. ¿Se da cuenta, Padre Iglesia? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Señor, provienen del mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mi hermano, está bien que usted tenga un buen trabajo, gloria a Dios. Está bien que usted tenga negocio, gloria a Dios. Está bien que usted tenga dinero, gloria a Dios por eso. Y yo le oro al Señor Jesús para que los prospere más, para que los bendiga más todavía. Le oro al Señor. Amén. Está bien, hermano. Porque el mal no es el dinero. ¿Cuál es el mal? El amor al dinero. El amor al dinero. Ahí está el problema. El amor al dinero es la raíz de todos Los males. los males. Amén. Si usted tiene dinero, gloria a Dios, hermano. Si usted tiene una buena cuenta de banco, gloria a Dios, hermano. Si usted tiene, hermano, un buen negocio, gloria a Dios. Si usted tiene un buen trabajo, gloria a Dios por eso. Y le digo, yo le oro al Señor para que lo bendiga más. Y sean fieles al Señor. Pero todo eso, óigame bien, no tiene que quitarle el lugar que ocupa nuestro Dios en nuestra vida. Amén. Porque entonces se convierte en idolatría. Amén. Eso está hablando en la mañana, la iglesia. Dije, cuando nosotros nos llenamos la boca en decir mío o mi negocio, amén, mi trabajo, mi dinero, mi carro, mi casa, amén. Y muchas veces le ponemos más amor a esas cosas que al Señor Jesús. Muchas veces le ponemos más amor a las posesiones que al Señor Jesús. Amén, iglesia. Todo eso, hermano, está bien, pero no tiene que quitar el lugar que ocupa Dios en nuestra vida. Porque entonces se convierte, dije, en idolatría. Miren lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo 6, 24, dice la palabra: ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Cuántos hermanos se pierden bendiciones en la casa del Señor por a veces estar haciendo otras cosas? Amén. ¿Cuántos hermanos se pierden la bendición del Señor
un día de culto en este lugar por estar en el puesto, por estar, hermano, en el negocio, por estar en el trabajo. Amén. Jesús dijo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Usted dirá: hermano, es que la cosa está dura, es que, hermano, está difícil, pero es porque estás invirtiendo el orden de Dios, y por eso la estás viendo dura, la estás viendo difícil, porque estás invirtiendo el orden de Dios, amada iglesia. Pero cuando nosotros escuchemos la palabra de Dios, cuando obedezcamos la palabra de Dios, cuando hagamos la palabra de Dios, entonces vamos a ver el cambio en nuestra vida. Amén. Entonces ahora vamos a ver cumplir la palabra de Dios en nosotros. ¿O no crees tú que el Señor te puede bendecir el siguiente día? ¿O no crees tú que el Señor te puede abrir las puertas de bendición al siguiente día? Pruébalo y tú verás. Pruébalo y verás. Dios es fiel. Él es verdadero. Él no miente. Amén. Prueba y verás, amada iglesia. Pero repito, muchas veces estas situaciones nos apartan, nos alejan del Señor y hacen descuidar nuestra vida espiritual. Hacen, hermanos, que perdamos el tiempo en las cosas materiales, que le demos aún al César lo que es de Dios. Amén. ¿Cuántos saben que tenemos culto el día lunes y miércoles? Le hemos bajado media hora a las 5:30 para que usted tenga la oportunidad de venir. Amén. Pero me da tristeza ver un poquito de hermanos aquí los días de semana. Bueno, a mí me da tristeza, no sé a usted, pero a mí sí. Porque pasamos un buen tiempo donde no nos congregábamos. Pasamos un buen tiempo donde no teníamos cultos. Y muchos se quejaban. Y muchos decían: yo quisiera estar en la iglesia. Yo quisiera estar en el culto. Y ahora que se abrió, o ya nos acostumbramos a solamente domingueros. Parecemos católicos. Los católicos son los que pasan los domingos a misa. Amén. Y van un ratito. Ya nos agarró los cristianos así también, hermano. Domingueros. Usted se conforma con cada 8 días venir a la casa del Señor. Usted se conforma y está satisfecho con venir cada 8 días a la casa del Señor. Estoy hablando con los que pueden venir entre semana, porque hay muchos que no pueden venir, y yo lo comprendo y lo entiendo. Pero estoy hablando con los que pueden venir a la casa del Señor. Amén. Estamos orando por un crecimiento espiritual en la iglesia. Estamos orando por un derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia, para que haya un despertamiento en nuestras vidas, amada iglesia. Estamos orando para eso, para que hagamos tiempo para congregarnos. Hagamos tiempo, hermano, para escuchar palabra de Dios. Hagamos tiempo para adorar. Y yo no soy el beneficiado, hermano. No crean que estoy porque soy el pastor. No. Usted es el beneficiado. Usted es, yo no. Porque la vida espiritual no depende del pastor. Su vida espiritual no depende del líder. Su vida espiritual no depende del diácono. Su vida espiritual no depende de sus padres. Su vida espiritual depende única y exclusivamente de cada uno de nosotros. Amén. Pero repito, muchos en este afán, en esta ansiedad, en esta preocupación, amén, en la que cayeron los discípulos de Jesús también, allá en Mateo capítulo 6, donde comenzaron a preguntarse qué vamos a comer y qué vamos a beber y qué vamos a hacer, y comienzan en esa afán y esa ansiedad. Muchos de nosotros lo hacemos. Ay, hermano, pero es que si no trabajo no como. Mentira, más come cuando no trabaja. El enemigo es astuto y nos quiere robar nuestra bendición. Quiere apartarnos del Señor, quiere enfriarnos espiritualmente. Pero repito, hermanos, es nuestro deber y nuestra responsabilidad poner en primer lugar a nuestro Señor Jesús.
que Él tenga la prioridad en nuestra vida. Son los que permiten que el afán y la ansiedad por las riquezas ahoguen lo que han aprendido y para lo que están llamados. Primera de Corintios 1:9 dice que fuimos llamados para entrar en comunión con nuestro Señor Jesús. Oiga esto, fuimos llamados para entrar en comunión con nuestro Señor Jesús. Aleluya. Y qué mejor lugar que la iglesia para esa comunión, mis amados hermanos. Qué mejor lugar es que este santuario, esta casa del Señor, para entrar en esa comunión con nuestro Señor Jesús. En este lugar podemos alabarle libremente. En este lugar podemos adorarle libremente, con instrumentos, con cantos, con alabanza, con danza. Podemos alabarle como Él se lo merece. Podemos, hermanos, hacer todo lo que podamos, pero el afán y la ansiedad, el afán y la avaricia detendrán ese llamado en nuestras vidas. Por eso repito, amén, lo que dijo el Señor Jesús ahí en Mateo 6:31. Amén, y Él dijo: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que no conocen del Señor, los mundanos, los paganos. Los gentiles buscan todas estas cosas. Ellos andan detrás de eso. Ellos andan buscando el que comer, el que beber, el que vestirse. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Amén. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto será añadido. Aleluya. Así que, hermano, hay que darle el primer lugar a nuestro Señor Jesús. Hay que darle el puesto que Él se merece. Para terminar esta tarde, versículo 23. Amén. Miren lo que dice el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto. El cuarto grupo de personas son todos aquellos que han escuchado la palabra de Dios y se mantienen fieles en todo momento. Oyen, reciben y dan. 3 participios presentes que marcan continuidad. Escuchen: oyen, amén, oyen, siguen oyendo, están oyendo la palabra, la reciben y dan fruto espiritual. Y en esta descripción de este grupo es donde entra un buen porcentaje de los que asisten a la iglesia. Estamos hablando de todos los que permanecen fieles a la palabra de Dios, que viven una vida agradable al Señor. Amén. Viven una vida agradable y conforme, hermanos, por la palabra que reciben, y eso los impulsa a ellos a dar y llevar esta hermosa palabra. Amén, amada iglesia. Por eso digo, es una responsabilidad, oiga bien, predicar la palabra de Dios. Es una responsabilidad llevar la palabra, la verdad de Dios a los demás, ya que este es el fruto que estamos llamados a producir. Este es el fruto que estamos llamados a dar. Amén. Hermanos, una gran realidad que se ve hoy es que la gente en el mundo está buscando la verdad en la mentira. Máximo hoy en este tiempo que estamos viviendo, la gente está buscando la verdad en la mentira, y muchos falsos maestros, profesando enseñar la verdad, manipulan y engañan a muchos con el propósito de satisfacer su avaricia, su ego, su orgullo. Y por eso muchos se están apartando de la verdad, de la doctrina verdadera, porque están oyendo solamente mentiras. Pero los que tenemos la verdad de Dios y seguimos firmes en ellas, tenemos que hablar, predicar, evangelizar, hermano, de la verdad de nuestro Señor Jesús, porque ese es el fruto que estamos llamados a producir. Tenemos que predicar la verdad. Tenemos que predicar la verdad. Y la verdad es que Dios es uno, y uno es su nombre, y solamente en ese nombre hay salvación, solamente en ese nombre hay remisión de pecados, amada iglesia. Ese es el fruto
de escuchar la palabra. ¿Cuántos hemos escuchado palabra de Dios, hermano? ¿Por cuántos años? ¿Por cuánto tiempo usted ha escuchado palabra de Dios? Tuvimos un maestro aquí con nosotros. Amén. ¿Cuántos tuvieron el privilegio de vivir el pastor Girón? Tuvimos un maestro. El que no aprendió, hermano, se la perdió. Amén. El que no aprendió, bueno, se lo perdió. Pero por eso dije, hermano, hay que valorar cuando las personas están en vida. Porque hoy muchos dicen, ay, ¿cómo extrañamos la enseñanza del hermano Girón? Y cuando estaba aquí, no ponía atención. Estaba dormido. Amén. Cuando el hermano Girón aquí predicaba 1 hora y más de hora, muchos estaban haciendo otra cosa, menos oyendo la palabra de Dios. Y muchos deberían ser maestros. Amén. Pero bueno, eso es otro tema, vamos para otra ocasión. Pero nosotros ahora, los que tenemos, hermanos, cuando estoy hablando de los que perseveran, estoy hablando de los que están en buena tierra. Amén, estoy hablando de los que permanecen firmes en el Señor Jesús. Y muchos de ustedes lo son, amada iglesia. Muchos de ustedes lo están haciendo. Y dice la palabra que los que estamos firmes, los que estamos perseverando, los que estamos en buena tierra, los que hemos oído la palabra y la hacemos, estamos llamados a dar fruto. Al 100, al 60 y al 30 por uno. ¿Y cuál es el fruto, hermanos? Estamos llamados a producir. Es llevar la palabra, predicar la palabra. Hace un domingo atrás hablé sobre esto, el fruto del Espíritu. Pero ahora estoy hablando del fruto al cual el Señor nos llama. Y es predicar su palabra. Llevar el Evangelio de verdad. Llevar el mensaje del nombre de Jesús al perdido. Porque repito, muchos están escuchando mentiras. Muchos están escuchando, hermanos, tradiciones humanas. Muchos están escuchando, hermanos, conceptos humanos en busca de la verdad, pero están oyendo y creyendo la mentira. Pero usted y yo tenemos la verdad. Pero usted y yo predicamos la verdad. Y la verdad es que Dios es uno y uno es su nombre. Su nombre es Jesús. Y en ese nombre hay poder. Y en ese nombre hay salvación. Y en ese nombre hay remisión de pecados. Pero ¿lo está escuchando el mundo? ¿Lo está escuchando los demás? Amén. Si nosotros tenemos esta bendición de estar sembrados en buena tierra, de estar oyendo palabra, de entender la palabra, de escuchar la palabra, estamos llamados, hermanos, a dar fruto. Y esto no es un trabajo solo del departamento de evangelismo, mis amados hermanos. Porque muchos dicen, este es el departamento de evangelismo, ahí están los hermanos. Dios bendiga el departamento de evangelismo. Dios bendiga la educación cristiana. Dios bendiga a los que evangelizan. Dios bendiga los campos de predicación. Dios bendiga a los que llevan la palabra. Pero es un trabajo de todos. Es un trabajo de todos, de toda la iglesia. Cada uno haciendo nuestro deber, nuestra responsabilidad, amada iglesia. Queremos ver más nuevas en este lugar. Y estamos orando por las nuevas. Esa es una de las peticiones que tenemos en nuestros ayunos. Amén. Y en nuestras oraciones. Queremos ver almas nuevas. Pero ¿cómo van a venir almas nuevas a este lugar? ¿Cómo? ¿Los vamos a esperar aquí que vengan todos? Amén. Vamos a esperar que venga la gente aquí. Jesús dijo ir y predicar, ir y hacer discípulos. La orden es ir. Amén. Por eso dije, Dios bendiga a los hermanos que hacen este trabajo, hermanos, que se han tomado la responsabilidad, pero es un trabajo de todos. Amén. Porque todos tenemos, hermano, el mandato. Todos tenemos el mandato, más de iglesia. Así que digo, decir, hermano, es un deber de todos. Todo que sucede, hermano, es un deber de todos. Así que aquí tenemos el cuarto grupo, amada iglesia. El que es sembrado en buena tierra, el que oye y entiende la palabra y está dando fruto. Está dando fruto, está dando fruto. ¿Cuánto queremos dar frutos, amada iglesia? Queremos dar frutos. Y que el Señor nos ayude para eso. Que el Señor nos ayude para dar fruto.
Así que esta tarde termino. Debemos examinarnos detalladamente para ver en qué grupo nos encontramos hoy. Dije, hay 4 grupos y debemos examinarnos cada uno una autoevaluación. Amén. ¿Dónde estamos? ¿En qué grupo nos encontramos? Amén. Si estás en aquellos que no logran entender la palabra de Dios, hoy puedes cambiar tu vida positivamente. Lo único que debes hacer es buscar más de Dios, creer y obedecer su palabra, estar receptivo a la voz de Dios. Que el Señor abra nuestros oídos espirituales, amada iglesia. Si estás entre aquellos que permiten, hermanos, o que obran por emoción y no por convicción, oye, tienes que permitir que sea el Espíritu Santo quien guíe tus pasos en todo momento. Si estás entre aquellos hermanos que permiten que las cosas de este mundo hagan influencia en tu relación con Dios, oye, ten cuidado por favor. Ten cuidado por favor. Porque solo el Señor Jesús tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida. Solo el Señor Jesús tiene que tener la prioridad, amén, en nuestra vida. Examinémoslo bien, amada iglesia. Y si encontramos que formamos parte de estos grupos, hermano, movámonos hoy del lugar. Todavía es tiempo. Amén. Todavía hay oportunidad. Todavía es el momento. Póngase de pie en esta oportunidad.